Buenas noches, buenas noches, buenas noches. Sean todos bienvenidas, sean todos bienvenidos en esta noche del día de hoy. Hoy, como ya se tienen una idea, vamos a estar hablando de angelología. Primero que todo, ángeles. ¿De dónde viene la palabra ángeles? ¿Cuándo o en qué momento se ha hablado de ángeles? Fíjense que si bien desde los textos abrahámicos, desde el cristianismo, es que los ángeles toman, vamos a decir, mayor relevancia o se definen como los guardianes, los militares, los archiestrategas divinos de Dios, desde la antigüedad, mucho antes del cristianismo, ya se manejaba el concepto de ángeles. Lo que sucede es que claramente no podemos esperar que se llamen igual. No es que en la antigüedad, por lo menos en la India hay ángeles. Recordémonos que la palabra ángeles, o en latino, en español, ángeles, proviene de ángelos. Y ángelos proviene de mensajero. Entonces, ¿qué son los ángeles? En sí mismos son entidades mensajeras. Pero esa visión, sin embargo, todavía está muy cortica o muy simple para lo que estos seres llegaron a representar o llegan a representar inclusive dentro del cristianismo o dentro de las religiones monoteístas, porque no solamente están en los cristianos, por lo menos los islámicos, los musulmanes también tienen la creencia de los ángeles, tal cual, pero le dan más importancia a un ángel que a otro, y bueno, eso lo vamos a ir viendo porque por eso hay un curso de ángeles. Hablar de ángeles es un tema muy largo, pero ubicándonos en la historia, hay unas mesetas en África, están específicamente ubicadas en el Sahara, en el desierto del Sahara, donde se mantienen todavía resguardados una serie de pictogramas o de relieves desde épocas antiquísimas. Hablemos del Cretácico, hablemos de nuestros antepasados. Aquí hay unos relieves muy interesantes de seres que primero que todo tienen tamaño mucho más grande que cualquier animal en la tierra, porque en los relieves, en los pictogramas vemos humanos, vemos personitas, vemos animalitos y vemos unos seres que están volando porque las personitas están así y ellos están horizontales, están así. Son el doble o triple del tamaño y tienen en la parte de atrás lo que podrían ser pequeñas alas. Lo que pasa es que claramente no vamos a decir no es un ángel, porque la idea de los ángeles con túnica y alas de ganso viene posteriormente. En la antigüedad como tal no se tenía una idea clara de los ángeles, porque de por sí los textos hebraicos como el Talmud, el Sefer Yesirach, etc. nos hablan de ángeles como criaturas que no tienen forma humana. No son hombres, ni son mujeres, ni están en túnicas, no, por el contrario, son energía. Y esta energía en muchas ocasiones se le representa como ruedas de luz o ruedas con muchos ojos. Entonces, ¿qué sucede? Que ya desde mucho tiempo atrás se tiene la idea de que hay seres que tienen un papel de mensajero, pero también de guía, protector y sostenedores del universo. Eso es el papel que tienen los ángeles. Pero les vuelvo y les repito, en muchas religiones también estaban estos mismos seres. Lo que quiero explicarles es que los ángeles no forman parte del cristianismo ni de las religiones monoteístas. Los ángeles han estado presentes en todas las religiones. Inclusive podemos ver entre dioses de otras religiones que aquellos que tienen alas, porque ese concepto de humanos alados ya existía antes, y estos seres que tienen alas dentro de estas diversas mitologías también son mensajeros. Por darles un ejemplo, tenemos al famoso Hermes, al dios Hermes o al dios Mercurio. Si bien no tiene alas en la espalda, tiene alas en los pies y alas en la cabeza. Y precisamente ellos te hablan claramente que su papel primordial es ser el mensajero de los dioses, sea hacia la humanidad o sea hacia otros dioses. Y eso es algo que ha estado presente. De hecho, podemos mencionar también a Tánatos, que es el dios de la muerte tranquila entre los griegos. Tánatos es un dios alado y a su vez es un dios mensajero. Entonces, veamos que si hablamos de seres con alas, han estado en muchas religiones. Ahora, ubicando más, yéndonos a una idea más concreta. Entonces, ¿en qué momento ángeles como ángel nace? Bueno, eso viene de Zaratustra, del Zohar,
viene del Talmud, viene el oráculo Caldios. O sea, hay muchos textos precristianos que hablan de ángeles como ángeles. De hecho, uno de los más interesantes en cuanto a información tiene que ver con los oráculos Caldios. En los oráculos Caldios te hablan de ángeles como ángeles tal cual. No esa idea de ángeles con seres alados, así todos lindos, coquetos, no. Ángeles como seres omnipotentes, omnipresentes, de cualidades y poderes infinitamente sobrenaturales que están ahí desde el inicio de la humanidad ayudando a la obra de Dios. Estos ángeles se dice que son hijos de Ahura Mazda y de la diosa Ashera. Ashera, de hecho, es una diosa que existía en la Biblia, todavía en la Biblia aparece, pero ya tiene una visión como más demoníaca. Pero Ashera es la consorte de Yahvé. Entonces, precisamente, Ahura Mazda, que es una de las primeras ideas monoteístas que tuvo mucha influencia, de hecho, Ahura Mazda era padre de 7 dioses, que eran ángeles también, eran seres alados. Pero yéndonos a los oráculos Caldios, se dice en esta historia, en esta idea de creación, que una vez que Dios o la divinidad, para no darle un sexo, crea todo, crea los ángeles. Y los ángeles primordiales que nacieron se conocían o se conocen con el nombre de Ilinges. Los Ilinges vienen a ser muy similares a los Ofanim de la religión hebraica. ¿Qué quiere decir esto? Las ruedas. Esas famosas ruedas de luz que de hecho en el libro de Enoch se habla cuando ven en la visión a Dios. Dios está montado en una carroza que tiene 4 grandes ruedas. Esto es lo que sostiene el carruaje de Dios y precisamente estas ruedas de luz son ángeles. Entonces, ¿cuál es el papel de los Ilinges? Ellos se les conocen como los formadores o creadores, porque ellos son el primer punto de partida. Para que me entiendan mejor, Dios, Yahvé y Ojibaují dice hágase la luz, ¿verdad? Y cuando la luz se proyecta, ahí nacen los Ilinges, porque los Ilinges, vamos a decir que son como los serafines, seres de fuego puro. Y precisamente es la luz, el calor, lo que le dio como actividad al universo, lo que hizo que las cosas comenzasen a existir y a moverse. Esa fue precisamente esa energía de Dios que se convirtió en estas primeras emanaciones o seres angelicales. Posteriormente se le habla de los sinoques y de los teletarcaes, que vendrían a ser como los que le dan forma y sustento a la creación. De hecho son 3, y esa idea de Trinidad está presente en muchas religiones. Pero el hecho es que ya se hablaban de ángeles mucho antes. Ahora, los ángeles dentro de la visión hebraica, más allá del Talmud, porque tenemos que hablar de otros textos apócrifos, que de hecho hoy en día se utilizan mucho en la Cábala, pero que antes era de los judíos y los judíos no comentaban nada con nadie. Bueno, en esos textos se ha hablado mucho de ángeles. De hecho, hay muchos libros apócrifos que se hablan de ángeles. Ángeles enseñando a la humanidad, ángeles instruyendo o entregando el conocimiento o inclusive haciendo obras, haciendo creaciones en una noche para servir a la obra de Dios. Cuando entra en el catolicismo, ya cuando hablamos de la Santa Iglesia Católica, Apostólica y Romana, los ángeles pasaron a un segundo plano, muy fuerte. Lo que pasa es que hoy en pleno siglo XXI, gracias al movimiento de la nueva era y mucho a la intervención de Doreen Virtue, que hizo más de 60 libros de ángeles, ahorita hablamos de ese personaje, es que los ángeles hoy en día, para mí y en mi visión y mi opinión, es un paganismo disfrazado. ¿Qué quiere decir esto en español? Que desde la antigüedad la humanidad es consciente que si bien Dios es una sola cosa, indivisible, indestructible, omnipresente, omnipotente, todopoderoso, alfa y omega, todas las religiones tienen esa idea. Hay un ser omnipresente, pero ese ser de sí nace sus hijos, vamos a decir que en realidad son emanaciones. Nacen emanaciones, nacen inteligencias. Esas inteligencias son como su ayudante, son sus guardianes, son sus protectores, son sus creadores, sostenedores, y cada una de ellas o de ellos, sin sexualizarlos, tienen un papel, ¿verdad? Entonces, aquí entra el papel de los ángeles. Aquí es cuando los ángeles son los encargados de sostener la realidad más allá de Dios, porque de hecho en muchos textos se van a dar cuenta que ni siquiera los ángeles
¿saben quién es Dios? Porque Dios está más allá del velo. El único que más o menos está cercano a Dios, basándonos en todos los textos, es Metatrón, que de hecho no es un ángel muy antiguo que digamos, pero los ángeles desconocen a Dios, porque Dios está antes de la creación y después de la creación. Eso es lo que significa el alfa y el omega. Entonces, ¿qué sucede preciso? Los ángeles son los encargados de que todo mantenga el orden y el equilibrio, de que todo se sostenga estable, sano, de que las cosas sigan avanzando en armonía perfecta, que todo siga su ciclo. Lo que sucede es que nosotros los humanizamos y los ángeles en la nueva era lo han vuelto casi que son sánticos. ¿En qué sentido? En que los ángeles son seres, wow, son muy poderosos, muy omnipotentes, omnipresentes. Miren, yo les digo, en mi trabajo es más fácil trabajar con demonios que con ángeles. Los ángeles no son cosa fácil. De hecho, a mí me han pasado, mis peores experiencias han sido con ángeles. Y ustedes dirán, profe, pero ¿cómo? Si los ángeles son amor, son dulzura, son luz. Sí, claro que sí, son todo eso. Pero eso no es la realidad es dual. Y aquí estamos hablando de principios muy puros. Y si tú agarras algo impuro y lo mezclas con la pureza, generas caos. Los ángeles son luz pura. Y tú para atraer a los ángeles tienes que ser igual de luz para irradiarlos. Y les digo, hay mucha gente con placebo, hay mucha gente que quiere suavizar el trabajo, la idea de los ángeles, pero seamos conscientes que ellos son los que sostienen el universo. De hecho, en la alta magia ceremonial, que conecta mucho con los ángeles, precisamente los ángeles son los encargados de darle por lo menos fuerza y sostén a los planetas. De hecho, en cada planeta hay un ángel. Y ese ángel es lo que le da fuerza y energía. Pero esos ángeles a su vez proyectan una energía a todos los lados. Pero imagínense, el arcángel Mijael o Miguel. Miguel no cabe en la tierra. De hecho, en muchos textos se dice que el ángel más pequeñito agarra la tierra como un caramelo. Entonces, estamos hablando de seres que están presentes en todo están presentes. No son un individuo que está metido en un cuerpo, no, los ángeles están presentes en todo porque son el sostén de la creación. Y Dios está en los ángeles, claramente, eso es que todo está interconectado. Pero precisamente son seres de cualidades astronómicas, así como microscópicas o pequeñitas. Lo que pasa es que hay muchas escalas de ángeles. La que conocemos se la debemos a Pseudo Dionisio, que los clasificó en ángeles, arcángeles, serafines, querubines, trono, potestades, virtudes, dominio y principados. Pero eso es imposible de definirlos, de clasificarlos, porque los ángeles son energía pura. Ahora, los ángeles del cristianismo todavía forman parte de la inspiración de otras culturas. ¿Qué quiero decir? Que muchos dioses paganos, dioses antiguos, los cristianizaron. Por eso que le digo, esto es un paganismo disfrazado. ¿Por qué? Porque el ser humano entiende que si bien todo es uno y uno es todo, es más fácil cuando tú le pides al ángel del amor, le pidas al ángel de la protección, le pidas al ángel de la salud, porque cada ser, como el hecho de que lo veamos como que tienen un papel, un propósito, una energía específica, nos permite hacer un vínculo y una conexión más directa. Y eso es una idea que es real, porque todo está separado, pero que se sostiene en religiones más antiguas. El paganismo, el animismo ha sido la base de las culturas religiosas de todo el mundo. Por eso es que hay Dios de la lluvia, hay Dios del cielo, hay Dios del amor, hay Dios de la guerra, hay Dios de la muerte. Hay ángel de la Dios, hay ángel de la lluvia, hay ángel de la muerte, hay ángel... Es lo mismo. Lo que pasa es que el hecho de que nuestra sociedad occidental haya sido cristianizada, nosotros queremos mantener las paces con Dios, no queremos desacatar lo que Dios nos pide, pero sí queremos conectar con los servidores de Dios. Entonces, ¿qué mejor forma que trabajar con ángeles en vez de dioses? Porque yo te podría decir, haz un ritual con Afrodita y conecta con el amor. Ay, eso no, eso es paganismo, eso es del diablo. Ah, pero trabajar con el ángel del amor, eso es de Dios porque, ¿me entienden? Es una visión egoísta. ¿Por qué les explico esto? Porque llámense ángeles, llámense devas, llámense dioses, llámense orishas, llámense loas. Sin importar el nombre, terminan siendo lo mismo. Lo que cambia es la visión, el contexto mitológico y la práctica que se hace con cada una de estas entidades.
No es lo mismo trabajar con Oshun que trabajar con Janiel, que ambos son entidades del amor. Pero precisamente el camino de los ángeles es un camino de rectitud, es un camino de equilibrio, es un camino en el que nosotros tenemos que cambiar muchas cosas en nuestro interior para verdaderamente sintonizar con lo que los ángeles son.